the test of operation of the virtual instrument we be present in this project. A continuación les presentamos el panel frontal del BI. Debe contener un botón de encendido y apagado de instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón. Un botón de paro de emergencia configurado para que cambie de valor al presionarlo. Un botón de inicio de prueba configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal. Un control de ingreso de presión máxima permitida para el cohete. Un control de ingreso de volumen. Un control para seleccionar archivos o rutas. Un control o más de puertos de comunicación serie. En esta vemos de la DAC, puerto para la DAC y el puerto para el Arduino. Un indicador gráfico de presión y peso del cohete durante la prueba. Aquí se puede observar en la gráfica ya los datos registrados al momento de que el cohete empieza a funcionar. La gráfica, las líneas verdes muestran la masa y las líneas rosas la presión. Un indicador de tiempo transcurrido desde el inicio de la prueba. Por ejemplo, aquí se muestra el tiempo que es transcurrido. Un indicador de masa de cohete tipo galvanómetro, que sería esto, con divisiones de 200 kilogramos, y esta que mostraría la presión del cohete, y un indicador de aceleración del cohete, que sería en esta parte estaría mostrando la aceleración. Y todos los controles e indicadores deben de tener etiquetas y escala. Por ejemplo, en esta es la ruta de los datos. Podemos seleccionar el tip y este es el puerto serie que vamos a ocupar, que sería el puerto serie solo para el Arduino. Como ven, en nuestro panel frontal no es necesario desplazarlo, ya que se puede observar todos los controles e indicadores en el panel frontal. A continuación les mostramos nuestro panel de bloques, que aquí, como podrán ver, tenemos nuestro panel del diagrama, que cuenta con subrutinas, al menos una estructura de máquina de estado, que sería esta parte. En caso, que contenga códigos, etiquetas, por ejemplo esta que es la que me muestra el volumen. Y se ocuparon sobre todo datos de locales, variables locales. Cuentan unas subrutinas. Y se puede observar
la pantalla completa, el diagrama del BI y el sistema operativo. Los materiales que ocupamos para el proyecto fueron sensor de peso de celda de carga de 0 a 50 kilogramos, sensor de presión hidráulica para gas, agua y aceite hasta 0 a 5 megapascales, Arduino Uno, DAC, acrílico y tubería y manguera de 6 milímetros, compresor portátil de 250 psi, cohetes de 250 mililitros y 1 litro. Abre el archivo autoejecutable del instrumento virtual del programa Corre Autónomo fuera de la plataforma de desarrollo del lenguaje de programación. Se pone en ejecución el instrumento virtual con el botón de encendido apagado en la posición de apagado. El instrumento corre pero no ejecuta ninguna acción y permanece en un estado de reposo. Se cambia el botón a encendido apagado a la posición encendido. El instrumento se activa en un estado de espera, muestra una ventana emergente advirtiendo que el instrumento está activo. La ventana se cierra con el botón de aceptar. Con el botón de encendido apagado en encendido, el instrumento muestra las lecturas de los indicadores tipo manómetro y tipo galvanómetro, mostrando los valores de los instrumentos montados en la plataforma. Los gráficos de la presión, masa del cohete y el reloj del tiempo transcurrido de la prueba están detenidos y no muestran cambios. Se coloca un valor en el control de ingreso de la presión máxima y se presiona el botón de inicio. El instrumento entra en un estado de adquisición y muestra las medidas de los instrumentos de la plataforma en los indicadores de tipo nanómetro y tipo de galvanómetro, gráfico de presión y masa del cohete. El reloj de tiempo transcurrido de la prueba está corriendo. Cuando se da inicio la prueba y el BI está en estado de adquisición, se activa el suministro de aire del cohete, el indicador de tipo manómetro y el trazo de la presión de la gráfica se incrementa a la velocidad contra la lectura del instrumento de la plataforma. Cuando el cohete es disparado espontáneamente, el indicador tipo nanómetro y el trazo de la presión de la gráfica se reduce drásticamente y el instrumento virtual pasa al estado de procesamiento cuando el valor de la presión alcanza un valor menor de un segundo antes del valor del inicio de la prueba. Cierra la ventana emergente de prueba terminada con el botón de aceptar. El instrumento virtual regresará a estado de espera. Abre el archivo ubicado en la ruta descrita en el control para la selección del archivo y la ruta donde se almacenan los datos. El archivo muestra los datos de la prueba en una tabla de texto, en columnas separadas para tabular, con los encabezados tiempo, presión, peso y en último renglón la leyenda aceleración de lanzamiento. Enseguida del valor indicado en el panel frontal, metros sobre segundo cuadrado. Abre otra computadora remota en un explorador de internet e introduzca la dirección IP del instrumento virtual. Ceda el control del instrumento virtual a la computadora remota y repita una prueba. La operación del instrumento virtual es la misma desde la terminal remota.